Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, voy a esperar a que conecte Facebook. Ahí estamos en ambos. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla. Este espacio que se llama La Llave Psi, con un enfoque, como siempre digo, que integra eh, distintas miradas, distintas perspectivas, más que nada interesándonos en lo que es el desarrollo de una propia perspectiva. Hola Adriana. Un pensamiento crítico, propio, cuestionador. Esa es la idea, que podamos tener, como siempre lo repito, un ida y vuelta donde todos aprendamos, todos nos nutramos, todos podamos opinar, todos podamos participar. Hola Tatiana. Eh, bueno, esto para quienes no nos conocen y por ahí me ven, me escuchan por primera vez, se llama La Llave Psi, es un centro terapéutico, un centro formativo, un centro de desarrollo personal, de autoconocimiento. Brindamos todo lo que sean terapias con una perspectiva, como decía, integradora, biopsicosocial, sistémica y espiritual, con un anclaje en lo que es el counseling sistémico, en la psicología, en todas sus vertientes, pero fundamentalmente con una mirada humanística, y con lo espiritual desde el autoconocimiento y la meditación, el mindfulness, aportes de distintas especialidades como las constelaciones familiares, la bioneuroemoción, bueno, y todo lo que vaya sumando y nutriendo con distintas disciplinas y enfoques. Pueden ubicarnos en las distintas redes, por acá, por Facebook, por Instagram, por Twitter, en nuestra página. Ahí van a poder consultar y conocer mucho más, que es www.layavepsi.com, donde van a encontrar todas las formaciones, capacitaciones, especializaciones, em, todas las charlas, eh, bueno, información sobre el centro, sobre nosotros, etcétera. Hola Ana María, ¿cómo estás? Brindamos también muchas capacitaciones para agentes de salud mental, para colegas counselors o psicólogos por ahí de otras especialidades que quieran perfeccionarse, aprender, eh, puntualizar en alguna técnica en particular, y obviamente para el público en general que quiera desarrollarse personalmente, conocerse, que es lo más difícil, y encarar un trabajo serio de crecimiento. Bueno, nos pueden hacer preguntas vía telefónica al 11 3209 6198. Lo voy a decir de vuelta: 11 3209 6198. Ahí nos pueden proponer temas, dudas, consultas. Estamos brindando también un servicio gratuito de contención para quien pueda llegar a necesitarlo, con la excusa de la pandemia, del confinamiento o la excusa que sea. Eh, Pueden escribirnos al mail layavepsi@gmail.com, y nos pueden escuchar también todos los sábados de 11 a 12. Estamos en Punto Cero, esto es vía streaming. Es punto cero barra ME para quienes nos quieran escuchar y sintonizar por ahí. Todos los sábados hablamos de distintas temáticas. Justamente este mes también encaramos todo el tema de la muerte, y estamos desarrollando el próximo sábado una muy interesante cuestión, que es la del transhumanismo, que está bastante relacionado con este tema y lo que se viene a nivel
social, psicológico, espiritual, etc. Bien. Hola Viviana, hola María Fernanda, bueno, buenísimo, todos los que se van sumando. Vamos a ir arrancando con esta cuestión. Hoy vamos a hablar en una vueltita de tuerca más, ya que todo este mes venimos hablando sobre el tema de la muerte y lo vamos enfocando con distintas miradas, distintos acercamientos y distintas eh, facetas con las que vamos encarando el tema. Hola Viviana, de vuelta desde Mar del Plata, bueno, un placer. Qué bueno que se vaya conectando gente de distintos lugares, eso está buenísimo, que bueno, nos podamos ir abriendo a otros ámbitos. Bueno, me van a hacer disculpar que hoy estoy con el mate, pero realmente lo necesito, así que me permite recargar pilas. Bueno, vamos a ir desmenuzando este tema. Eh, Vamos a empezar a hablar de la cuestión mitológica. La muerte a nivel mitológico la asociamos a Tánatos. Un poco ya hemos hablado de este personaje, pero bueno, para quien por ahí no lo ha escuchado, el mito de Tánatos es tomado por Freud. De hecho, Freud ha tomado muchísimo la cuestión mitológica de distintas culturas, no solo la griega, para dar sustento a todo el desarrollo de su teoría. Bueno, Freud, para dar justamente cuerpo al desarrollo del psicoanálisis, toma el mito de Tánatos en representación de la pulsión de muerte. Él nos va a decir que esta figura va a representar como una fuerza que es la que nos impulsa a abandonar la lucha natural por la sobrevivencia, por la vida, y entregarnos a la paz, a la quietud, que sería similar a la del estado inerte. Es como un retorno a lo inorgánico, y esto podemos hacer la primera analogía que vamos a ir haciendo en este juego con la cuestión religiosa del polvo venimos, al polvo vamos, una vuelta a ese estado inorgánico, una vuelta a esa fusión con la madre, una vuelta al origen. Para los griegos, esta figura, Tánatos, era temida, pero benéfica. En el mito no queda claro si era el dios de la muerte o la personificación de la muerte misma. En general se lo consideraba, perdón, como el dios de la muerte no violenta, aunque en la mitología griega hay historias en donde se lo muestra con una jerarquía parecida a la de otros dioses. De hecho, en alguna que otra vez es neutralizado por Heracles o Hércules. Pero bueno, más allá de eso, como quiera que se lo considere, el mito de Tánatos nos habla de la muerte misma, tal y como era concebida por los griegos. Sin embargo, hola Silvia, hola Estela, yo tengo mucho miedo a la muerte, no sé por qué. Bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando. Mónica, buenas tardes desde mi trabajo, un placer, soy Estela Tablada, será porque estuve sola cuando murió mi familia, padres y hermanas. Sí, hay mucho de eso, ahora lo vamos a ir viendo igual, Estela. Mónica, hola, María Rosa, yo también tengo miedo a la muerte. Bueno, yo les cuento que me sorprendería que alguien me dijera, en realidad, hay mucha gente que dice no le tengo miedo, pero es más un no pensar que un no tenerle miedo. Lo natural es tenerle miedo. Eh, Todos le tenemos miedo. Habrá gente que más, gente que menos, pero es un miedo totalmente natural. Eh, que ni siquiera los más espirituales, los más
religiosos, los más creyentes, por mucho que lo sean, ni siquiera esto se fuma, porque es un miedo, es el gran miedo, es el miedo ancestral por excelencia. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Hola Ale, hola Adriana, hola Enrique. Bueno, los que ya van siendo habitués de la casa, bienvenidos. Hola Virginia. Vamos a terminar primero desarrollando lo de la cuestión esta mitológica y después ya nos vamos a meter concretamente en la muerte propiamente dicha. Yo les decía que, como quiera que sea, el mito de Tánatos nos habla de la muerte en sí misma, tal como la concebían los griegos. Sin embargo, este personaje nunca estaba presente en las muertes violentas, porque esto era un dominio exclusivo de las hermanas de Tánatos, que se llamaban las Queres, que siempre estaban sedientas de sangre. El mito de Tánatos, en cambio, nos dice que producía un ligero, un suave toque a sus víctimas. El destino de las personas, las almas que elegía, ya estaban ya estaban marcado por las parcas, que eran las señoras del destino, y Tánatos lo único que hacía era simplemente acercarse a quienes estaban marcados y ya a punto de morir. Después lo que hacía era desenvainar su espada, les cortaba un mechón de cabello que después se lo daba, se lo entregaba a Hades, que era el dios del inframundo, y después se llevaba el alma al reino de los muertos. ¿Cómo se origina este mito? Bueno, algunas versiones nos van a decir que este personaje era hijo de Erebo, que era el dios de la oscuridad, las sombras o la negrura, y lo que hacía este personaje era llenar todos los rincones, todos los agujeros del mundo con su presencia, con sus densas nieblas. Su esposa era Nix, que era la diosa de la noche, y ambos eran hijos de Caos y por lo tanto hermanos. Se dice que Nix era la encargada de arrastrar las sombras de Erebo por todo el mundo, dejando a todos en la oscuridad. Los dos tuvieron dos hijas, Éter, que era el brillo, y Hemera, con H, que era el día. Otras versiones dicen que después, por sí sola, Nix concibió al propio Tánatos y a su hermano gemelo Hipnos, que era el sueño. Los dos iban siempre juntos a todas partes, y para los griegos el sueño era una especie de anticipación de la muerte, y por eso las dos figuras mitológicas estaban siempre asociadas, siempre juntas. Como yo decía antes, Tánatos en realidad no era una figura maléfica, si bien era temida, pero llegaba para liberar a alguien del sufrimiento y del dolor. Por eso solamente daba como ese toquecito suave, sin causar mayor sufrimiento. Lo suyo era hacer cumplir el destino que estaba ya dictado por las moiras o las parcas. En la mayoría de las representaciones del mito de Tánatos aparece como un anciano con barbas y con alas. Acuérdense, yo les decía esto de una vez que este destino estaba dictado por las parcas, lo que hacía Tánatos era acompañar esas almas para que llegaran seguras, a donde estaba Caronte, que era como el encargado, el portero de transportarlas al inframundo. Además de esto de las barbas y las alas, llevaba una espada, como dije también antes, y tenía una expresión seria, adusta. Solo algunas veces fue representado joven, sin barba, pero siempre con la espada. Y una de las historias más famosas de Tánatos fue la que tuvo lugar con Sísifo, que era un rey de Corinto que enojó a Zeus y fue condenado a ir encadenado
al inframundo. Después, este logró burlar a Tánatos y encadenarlo a él, haciendo que nadie se muriera por mucho tiempo hasta que la muerte fue liberada por Ares. Viviana, ¿existe diferencia desde tu postura el miedo a la muerte o miedo a sufrir? Bueno, son distintos miedos, pero todos los miedos, Viviana, si lo analizás, remiten al miedo a la muerte. Yo, como decía antes, es como el sumum de todos los miedos. De hecho, como sinónimos podemos decir miedo al cambio, miedo a lo desconocido, y dentro de eso entra el miedo a sufrir, porque es lo incierto, lo no saber qué me espera, y dentro de eso está la posibilidad de sufrir o la posibilidad directamente de la aniquilación, de la inexistencia, que es algo inconcebible para nosotros. Y ahora ya lo vamos a desmenuzar un poquito más. Desde la cultura es interesante también que veamos cómo los antiguos hebreos consideraban que el cuerpo de una persona muerta era algo impuro y que no se tenía que tocar. Por otro lado, los primitivos indios americanos hablaban de los malos espíritus y disparaban flechas al aire para dejarlos. Muchas otras culturas tienen rituales para protegerse de la persona muerta mala, entre comillas, pero todos se originan en este sentimiento de ira que todavía existe en todos nosotros, aunque no nos gusta admitirlo. Ira por morir, ira por no entender, ira por lo que se nos va, ira por lo que nos dejan, por el abandono, por la soledad, etcétera, etcétera. De hecho, la tradición de la lápida sepulcral puede que tenga su origen en este deseo de mantener a los malos espíritus ahí abajo, en lo hondo, y los guijarros que muchas personas ponen sobre la tumba son símbolos de ese mismo deseo. Esto es ancestral también. De hecho, también las salvas de los cañones en los funerales militares como un último saludo, en el fondo se trata de un ritual simbólico semejante al que usaba el indio cuando lanzaba sus flechas al cielo. Doy estos ejemplos para poner de relieve que el hombre no cambió básicamente su esencia. La muerte todavía sigue siendo un acontecimiento terrible y aterrador, sobre todo en este lado del mundo. Y el miedo a la muerte, un miedo universal, aunque creamos que lo hemos dominado en muchos niveles. Vamos a verlo desde un punto de vista de religiones comparadas, que también es muy interesante. Yo voy a tomar las principales religiones y vamos a ir viendo las distintas miradas. Desde el taoísmo, que el taoísmo vendría a ser camino, la traducción. Bueno, el taoísmo nos preconiza el sometimiento del hombre al Tao, que sería esto, al camino, al curso eterno de los acontecimientos. Esta religión nos promete la inmortalidad y admite la mentem psicosis, esto quiere decir la reencarnación. El budismo, por su lado, sabemos que es una doctrina filosófica fundada por Buda en la India, que su premisa máxima es suprimir el dolor, y el dolor está causado, ellos dicen, por el deseo. Entonces, suprimiendo el deseo, suprimimos el dolor. Ellos nos van a decir que la materia es eterna, y como creen también en la reencarnación, tenemos que asumir y aceptar la responsabilidad en que ejercemos nuestro libre albedrío para terminar este ciclo permanente de reencarnaciones. Es decir,
al liberarnos del deseo y del sufrimiento, no nos libraríamos de este ciclo de permanente reencarnación, de permanente karma. En cuanto a la muerte, los budistas generalmente creman a sus muertos con el fin de que el alma pueda ser liberada del cuerpo para entrar en la siguiente existencia, para que pueda transformarse, para que pueda purificarse. Normalmente no hay ninguna creencia, digamos, solemne final, con excepción de que el cuerpo debe ser envuelto en una sábana lisa sin ningún símbolo. Y estiman, valoran la presencia de un sacerdote budista a la hora de la muerte. Vamos a ver el hinduismo. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Se origina o nace de la religión védica de los Vedas, que después pasaría a ser el brahmanismo, con la llegada de los arios de lo que era la zona del Cáucaso, los emigrantes de Malasia, Babilonia e Irán. Tiene una edad, para que se den idea de esto, de 3500 años. En esta época, en la época védica, se pensaba que al morir el cadáver era devorado por la pira funeraria. Ustedes recuerdan estas piras que se hacían donde se cremaba a los muertos, pero las múltiples almas que ellos llamaban Asu, Atman o Manas pasaban al mundo de los muertos, al reino de Yama, con Y. El reino de Yama es el lugar donde van los buenos, lo que ellos iban a definir como el más alto cielo en el sol, un lugar de gran belleza y felicidad donde abundaban los alimentos más preciados. Ahí era donde se reunían con los familiares, la gente del pueblo. En ese lugar el muerto adquiría un nuevo cuerpo renovado, una especie de doble. En cambio al infierno iban los malos, donde quedaban sentados en un río de sangre. Para ellos también, como veníamos diciendo con el taoísmo y con el budismo, la existencia está formada por un ciclo de reencarnaciones que ellos simbolizaban en una rueda, la rueda del karma, la cadena sin fin de renacer hasta que logramos liberarnos del karma. Cualquier cosa, yo siempre digo lo mismo, me van interrumpiendo, me van preguntando, esa es la idea, que podamos ir teniendo un intercambio. El islamismo, por su lado, nos va a decir que en el momento de la muerte las últimas palabras en los labios de un musulmán deberían ser que no existe ningún otro Dios que no sea Alá y que Mahoma es su profeta. Después de la muerte, para ellos el cuerpo no puede ser tocado ni lavado por nadie que no sea musulmán. Se le voltea la cabeza hacia el hombro derecho para enterrarlo con la cara hacia la Meca, mirando hacia la Meca. Muchos no manifiestan sentimientos de dolor porque puede ser visto como una señal de falta de fe, en Alá obviamente, y ya que es una religión basada en la justicia propia, los musulmanes a menudo piensan en el día del juicio, en donde creen que Alá o un ángel va a sacar una báscula, una balanza, y va a pesar los hechos. Esto es muy similar a lo que encontramos en la antigua religión egipcia. La esperanza va a ser que, obviamente, las obras buenas pesen más que las malas, pero así todo, Alá va a juzgar de acuerdo a su parecer y no de acuerdo a lo que diga el juicio. Otra interpretación nos va a decir que las obras están escritas en un libro y que el día del juicio Alá va a abrir ese libro, va a sumar la cuenta y va a ponerlo, según el resultado, sobre su mano izquierda o derecha. La única manera para ellos de asegurarse el paraíso es morir como un mártir durante una guerra santa islámica, que es lo que se llama la jihad. Vamos a ver el judaísmo. Bueno, el judaísmo es la religión de la alianza entre una tierra santa, un Dios y un pueblo. La religión es de los que se sienten herederos de esa tierra
Israel, escogidos por Dios y descendientes de ese pueblo. En el judaísmo todo lo relacionado con la muerte es impuro, por lo que cuando alguien muere, dependiendo del sexo, un compañero o compañera va a lavar el cuerpo de manera especial, lo amortaja y lo coloca en un ataúd sencillo. Consideran al hombre como un mortal por naturaleza. Lo que separa lo divino de lo humano es justamente la muerte, siendo que la muerte proviene de Dios. Entonces, para ellos lo que Dios promete se recibe durante la vida, sin embargo, no se anula con la muerte. Cuando los judíos contemplan la muerte, ven la vida; cuando contemplan la vida, ven a Dios. Entonces, para ellos vivir es conversar con Dios y morir es el silencio final en el que no hay nada más que decir ni ninguna razón para escuchar. Y finalmente nos queda el cristianismo. Para el mundo cristiano es a través de la muerte de Jesús que la humanidad se reconcilia con Dios. También porque a través de la resurrección de Cristo, Él salva al mundo de la muerte y el pecado y da una nueva vida a quienes crean en Él. Después de la muerte, cada uno va a tener su juicio de acuerdo a sus obras y como consecuencia de estas obras la salvación o la condenación. Es decir, sería un Dios justiciero que castigará a los malos con el infierno y premiará con el cielo a los buenos. Interpretaciones aquí al margen. Yo me estoy limitando a narrar lo que cuenta cada religión. En definitiva, el mensaje cristiano es una invitación de algún modo a actuar como Jesús, que es la divinidad para ellos hecha hombre. Jesús, en este transmitir el anuncio, el mensaje de su Padre, aun cuando era evidente hacia dónde lo llevaría, o sea, la muerte, pero esa muerte así, a través de su crucifixión, la de Jesús como Hijo de Dios, tan humana, es la que desde esta religión nos permite o nos acerca a un Dios al cual podemos ver, podemos conocer, nos podemos identificar por medio de su Hijo. Y esta es una de las grandes diferencias con las otras religiones. En el cristianismo tenemos un Dios Padre al que podemos llamar por su nombre, un Dios cercano, alcanzable, personal. El cristiano tiene una relación íntima de tu yo, y de esa misma manera para ellos va a ser la vida eterna. No es fundirse con el todo como en las otras religiones, es estar con Dios desde la propia unicidad. Y Jesús muere de esa manera porque da testimonio de un Dios que no se doblega ante los intereses humanos. Esta sería la visión cristiana. Enrique, ¿cómo se valora o categoriza o diferencia entre buenos y malos? Bueno, excelente pregunta. Si vos me lo planteás desde un punto de vista religioso, eh, acá cada religión nos habla justamente de un Dios que va a juzgar llegado el momento. Como decíamos antes, se pesará en una balanza los actos buenos y los actos malos. ¿Cómo se mide eso? Imposible respondértelo. Eh, si vos me lo preguntás personalmente, y esto es mi propia opinión, yo no creo que existan en sí actos buenos o actos malos. Eh, lo que sí para mí pesa y puede medirse es, porque esto tiene mucho que ver con la capacidad evolutiva de cada quien. Es decir,
Cada persona, según el estadio en el que esté, estadio evolutivo, es más consciente o menos consciente de sí, de los demás y de lo que hace. Es decir, a mayor evolución, y por esto hablo de mayor conciencia, mayor autoconocimiento, no necesariamente siguiendo una premisa religiosa ni espiritual. No hace falta ser ni siquiera espiritual para ser buena persona. Cuando hablo de ser buena persona es por ahí siguiendo las premisas que nos habla el budismo, que por ahí sería desde una filosofía de vida y no desde un dogma, marcarnos una orientación, un camino, recto pensar, recto sentir, recto actuar, etc. Es decir, ser congruente con uno. Cuando uno logra ser congruente con uno en el sentido de sé medianamente quién soy, y repito, no en un sentido de soy un alma, soy una esencia, soy un espíritu, no. Soy un ir siendo, ir construyéndome, soy un deseo en plena potencialidad que se está conociendo. Y ojo, diferencio mucho esto de el deseo del que habla el budismo del deseo del que puede hablar la psicología. Una cosa es el deseo entendido como banalidad, como capricho, como hago lo que se me canta. Ese no es el verdadero deseo. Eso en todo caso es la emocionalidad o el impulso del momento. Hablo del deseo como algo muy profundo, como propósito, como sentido de vida. A eso me refiero. Y ese deseo no cambia, ese deseo es uno. Llamémoslo vocación, llamémoslo eh, mi más pleno, mi más plena potencia, lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me hace todos los días querer despertarme y que mucha gente no logra conocer, y esto es muy triste, durante toda su vida. Bien, primero ser fiel a eso, porque es lo que me va a permitir justamente ser yo mismo, expresar mi más pura potencia, poder transmitir a otros genuinamente aquel don que vine a manifestar. Al mismo tiempo, poder estar muy consciente de cuáles son mis pensamientos, mis sentimientos, mis actos, y a partir de ahí de ir revisarme, de ir permanentemente tratando de ser mejor, de ser menos egoísta, de expresar verdadero amor. Y con esto me quedo con una frasecita que para mí el verdadero amor se trata de tener la capacidad de elegir retraerme pese a tener la posibilidad de obtener un beneficio o una ventaja del otro. Porque lo que vemos permanentemente es la elección del sometimiento, la elección de la imposición, la elección del avasallamiento, la elección de dominar al otro, de querer controlar al otro, someter al otro. Entonces, el verdadero amor se trata de, pese a poder hacerlo, elegir retraerme y permitirle al otro manifestarse, ser libre, expresar su propia libertad y su propia potencia. Siguiendo esos preceptos, yo creo que uno está en ese camino, Enrique, de ir convirtiéndose cada vez más en una mejor persona. En el medio obviamente va a haber defectos, va a haber sombras, porque esto mientras estemos en este mundo nadie es perfecto. Pero ahí podríamos llegar a decir, si tendríamos que plantearlo en estos términos binarios, que tampoco yo creo en esto, en estas cuestiones de blanco-negro, porque nadie es absolutamente blanco ni absolutamente negro, hay muchos grises, pero en el medio que uno pueda decir, bueno, esta persona, digamos, tiene más brillo que sombra, se conoce bastante más de lo que se ignora, es bastante más consciente de lo que es inconsciente. La diferencia está
cuando uno se da cuenta de lo que tiene para corregir, lo que tiene para pulir, asume una actitud humilde de escuchar, de cuando le marcan alguna falla, poder tomarla, poder trabajarla, poder estar abierto a reflejarse en el espejo que es el otro. Y desde ese lugar humilde poder seguir corrigiéndose. Ahí yo creo que uno se ha ganado el cielo, que uno puede ser libre de creer o no creer, que para mí esto también es una condición mental. Creo que uno se crea su propio cielo o su propio infierno y se lo crea acá y después en la otra vida es una extensión o una manifestación de eso mismo, trasladado a otro estado de conciencia. Pero esto tiene que ver con esto. Primero alimentar, construir mi propia casa y después poder transmitir eso para los demás. En la medida en que una persona puede hacer esto, yo creo que podemos considerarla mucho más luminosa que oscura. Y para esto, primero hay que trabajar en uno mismo, hay que crecer, hay que evolucionar, que es lo más doloroso, hay que conocerse, hay que ser fiel a uno mismo, hay que ser uno mismo. Y para esto uno tiene que ser libre, esto que decía Jesús. Eh, la verdad os hará libres, pero no es una verdad dogmática, una verdad impuesta por ninguna religión, sino encontrar la propia verdad de uno, su deseo, su sentido de vida, su propósito, su quién es, su quién soy. Y no se mide lógicamente con la misma vara al bruto, al ignorante, al hombre de las cavernas, que al que tiene un cierto conocimiento, una cierta apertura, y desde ese lugar es mucho más peligroso quien sabiendo se equivoca adrede o es malintencionado adrede que quien hace macanas por ser justamente ignorante. Ale, por seguir mandatos me incliné al cristianismo, hoy me siento muy identificado con el budismo. Bueno, muy bien. Todos hemos sido condicionados en alguna u otra de estas religiones, al menos la mayoría de mi generación para arriba. Y el budismo yo diría que es dentro de las pseudo religiones, porque más que una religión es una doctrina, una filosofía de vida que mezcla lo religioso con lo filosófico. Y desde ese lugar creo que la que más se acerca a la espiritualidad, en el sentido de que no es tan dogmática, nos plantea esto, un estilo de vida, una actitud frente a la vida, más que un seguir determinados lineamientos con los cuales si uno se aparta de esto es castigado, es juzgado y es condenado. El budismo nos habla más de cómo uno debe comportarse, cómo uno debe ser fiel a uno mismo, ser congruente para ganarse con trabajo interno su propio cielo o su propio infierno. Ale, para mí existe la neutralidad, lo que es bueno para uno puede no serlo para otro. Sí, totalmente. El límite está cuando yo justamente intento imponer mi bondad al otro o cuando el otro me la intenta imponer a mí. Ese es el límite del respeto. Y es lo que decía, o sea, la religión, por ahí el error de lo religioso es justamente esta imposición del dogma y en el sentido de que si sos de una no podés ser de la otra. Es decir, cada una trata de ver su partecita y es como que si sos cristiano sos incompatible con el hinduismo, si sos hindú sos incompatible con otra. Entonces, la espiritualidad lo que hace es incluir, no excluir.
Es decir, desde la espiritualidad uno puede ser todas las religiones o ninguna. Es trascender justamente esta limitación. Y el problema acá subyace cuando uno justamente trata desde cerrarse, quedarse con esa pseudo verdad y tratar de imponérsela a otros. María Virginia, ¿qué diferencia existe el cristianismo como tal y el catolicismo? ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias. Bueno, el judaísmo y el catolicismo tuvieron su origen común en el cristianismo. Esto después fue separado cuando fueron apareciendo las distintas iglesias. No te olvides que desde el catolicismo es la religión hecha Estado a través de Roma, pero después distintas iglesias o distintas vertientes se fueron abriendo de lo que entendieron como el origen, el verdadero cristianismo, que no aceptaron la, digamos, el orden o a la iglesia romana y se fueron abriendo en distintas vertientes. La Iglesia Católica hoy, guste o no, es una religión-estado y se maneja en muchos sentidos como una empresa, porque es un estado político y económico. Y esto es lo que no gusta o lo que para muchos fue lo que de alguna manera la corrompió o provocó su desunión en tantos desmembramientos, en tantas iglesias. Estela, ¿cómo se hace para no tener miedo después de la última muerte de mi hermana? Fue súbita después de verla bien y empecé con ataques de pánico. Mira, Estela, ¿cómo se hace? No hay una receta. Más cuando suceden hechos de este tipo. El punto acá es, ya lo vamos a ir viendo, pero había una visión muy interesante de un psicólogo que se llamaba Erik Erikson, que fue posterior a Freud. Freud, acuérdense, nos hablaba de las distintas etapas psicosexuales y como que, bueno, se quedó muy... no quiero decir ni muy limitado, ni muy, pero como fue tan revolucionario en ese momento y tan necesario lo que provocó con la cuestión de la sexualidad, con ponerla sobre la mesa, quedó como de alguna manera acotado, si bien habló de muchísimas temáticas y escribió muchísimas obras en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo religioso incluso, pero se lo recuerda, mal o bien, más que nada por su contribución a los estadios psicosexuales. Erikson agregó toda una faceta psicosocial y él nos hablaba de 8 distintas etapas, una a continuación de la otra, a modo de un desarrollo epigenético del hombre, del humano, a medida que vamos en nuestro desarrollo vital creciendo. Bueno, obviamente esto arranca desde que somos bebés hasta que morimos. La última de estas etapas la llamó integridad versus desesperación. Y esto es muy interesante porque él nos va a decir que a medida que vamos, él plantea cada una de estas etapas en términos de versus. Y esto es muy similar a Jung con el tema de los arquetipos. Recuerden que Jung nos hablaba de distintos arquetipos que lo planteaba también en términos de oposición. Luz y sombra, anima, animus, masculino, femenino, héroe, villano, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era la finalidad de esto? Trascender el binarismo, trascender los opuestos para lograr una integridad, una individuación, que él llamaba esto,
cuando yo logro integrar la otra parte. Es decir, no busques afuera, no busques tu media naranja en tu parte masculina o femenina, en tu ánima o tu ánimo, sino construíla adentro, llenala adentro, construí tu propia naranja enterita para que después no salgas a buscar ni a depender a nadie, sino que desde tu propia completud vas a traer otra completud. Eso, por ejemplo, a nivel pareja y a nivel trascender cualquier opuesto. El último de esos opuestos era la persona, es decir, trascender mi propia personalidad. Erickson desde otro lugar nos va a ir diciendo también que a medida de crecer y recorrer cada una de estas etapas vamos también en términos de opuestos alcanzando diferentes virtudes, con lo cual nos vamos volviendo cada vez más sabios, nos vamos preparando para una vida digna y para una muerte digna. Por el contrario, si no vamos logrando superar estas etapas, vamos adquiriendo malignidades o maladaptaciones, como él las llamaba, y llegada a esta última etapa, si fuimos haciendo bien la tarea, adquirimos la virtud de sabiduría que nos prepara para un buen morir. Como decía antes, esto no nos quita el miedo cuando llega el momento, pero de alguna manera nos vamos con más paz, con más calma. ¿Por qué? Porque nuestra vida sentimos que tuvo un propósito, tuvo un sentido. Y acá hay una pregunta clave que es, ¿pude ser yo mismo? Esto que les decía antes también. Entonces, si descubro que mi respuesta fue sí, me voy con un sentido de haberme ido realizado, autorrealizado. Pude desempeñar mi función, mi misión, mi propósito. Dejé un legado. Recuerden en este sentido, nos vienen muy bien algunas películas que a mí me encantaron, como hay una que es en tono cómico, pero como muchas comedias tienen muchos mensajes escondidos de verdades. Una es Antes de partir, con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Yo recuerdo una parte que están sentados arriba de la pirámide y Morgan Freeman le pregunta a Jack Nicholson, que era una especie así como de estos personajes que vivieron totalmente abocados a hacer dinero, a ser exitosos y se olvidaron de toda la parte de crecer interiormente. Y le dice que hay una historia que le preguntan cuando alguien está llegando al cielo, dos preguntas básicas. Si pudo ser feliz y si pudo hacer feliz a otros. Si uno logra contestar afirmativamente esas dos preguntas, bueno, se ha ganado su cielo. Jack Nicholson no puede contestar ni la primera. Vivió toda su vida abocado a acumular posesiones. Y hay otra que no me olvido, que es Coco, que es esto de que dejemos que mientras seamos recordados, no nos morimos, vamos a seguir estando en otro plano. Pero mientras hayamos dejado un legado, un nombre que valga la pena ser recordado, de esa manera vamos a seguir existiendo, aunque sea en la mente, en el sueño o en el recuerdo de alguien. Valeria, es un gran desafío, sí, por supuesto. Hola Leticia, Enrique preguntaba por qué los judíos no aceptan a un suicida en Tierra Santa. Bueno, el tema del suicidio en realidad tiene que ver, más allá de los preceptos religiosos, tiene que ver con la aniquilación de la propia, es decir, esto de uno no puede negar el agradecer que nos hayan dado la vida. Entonces, como que cometer suicidio es elegir
y de alguna manera negar lo que se nos ha dado, que no importa acá en lo que creamos, es algo que de alguna manera nos fue prestado, que no llegamos a entender, que no llegamos a conocer. Entonces sería como de alguna manera eh, esto que hablábamos del sentido, del propósito, de negar nuestro propio sentido, nuestro propio propósito, negarnos a nosotros mismos. Y desde ese lugar no es que hay un castigo por el cual, bueno, si cometiste suicidio, vas a ir a parar inevitablemente al infierno y bla, 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 sino que es un gran desperdicio, una gran picardía por la cual nos evadimos y nos seguimos evadiendo. Y esto también voy a traer acá a colación lo que decía un filósofo que es Heidegger, que decía que nacemos para la muerte. Desde el segundo cero, estamos ya en camino hacia ir muriendo. Y esto tiene que ver con ir aceptando el proceso de la muerte como algo natural y que forma parte de los ciclos de la vida. Eh, entonces, desde ese lugar, él nos va a hablar de múltiples evasiones, es decir, la persona que con tal de, como no tolera esta angustia existencial, se llena de distracciones, de cuestiones banales, bueno, de evadirse a sí mismo hasta que llegado el momento y no le queda otra, se afronta con con este gran fantasma, con este gran terror, pero no por la muerte en sí, sino que justamente cuando nosotros negamos algo, y esto aplica a lo que sea, cuando nosotros no nos hacemos cargo, potenciamos. Y este es un tema muy interesante para profundizar y para entender, porque cuando yo no me hago cargo de algo, sea un miedo, sea un enojo, sea una cuestión pendiente con alguien, sea lo que sea que estoy tapando algo mío, lo potencio, lo engrandezco, le doy más entidad. Y hay una falsa creencia de que no, si yo no lo miro, si, por ejemplo, tapo un enojo, una ansiedad, un miedo, supuestamente con eso lo corro, lo calmo. Sí, por un minutito, pero después esto vuelve y vuelve potenciado. Esto es como ir llenando lo que decía Jung con la sombra. Voy llenando un placar con monstruos, con dragones, con fantasmas, hasta que en un momento esa alfombra sale caminando sola o el placar de tan pesado que está se abre y ahí la sombra sale como un monstruo terrible, pavoroso, que nos come. Pero no es que la sombra es malvada en sí misma. Y la sombra es la muerte. Es esto. ¿Cuántas cosas de mí voy dejando morir, voy tapando sueños, dones, propósito, sentido, eh, aquello con lo que yo soñaba, lo voy dejando de lado, me voy volviendo gris, me voy llenando de máscaras, me voy llenando de disfraces, esto que hablábamos de la pregunta, la gran pregunta final, si pudiste ser vos mismo. Entonces, mientras más me vaya tapando con velos, voy aumentando ese miedo a la muerte. Beatriz, hola, no te escucho. Bueno, por lo visto veo que los demás me están escuchando. No sé por qué, Beatriz, no me podés escuchar. Igual esto queda grabado, así que no te preocupes. Viviana, actualmente se tiende a negar la muerte como etapa natural, no colaborando a mi criterio comprender los procesos de la vida. 100% de acuerdo, Viviana. Y este es uno de los grandes problemas. Vivimos en una sociedad donde la muerte es sinónimo de, eh, bueno, ni hablar de lo tabú, pero donde la muerte es sinónimo de algo macabro, algo malvado, algo de lo que no se habla. Y por eso tanto pavor, tanto temor,
eh, yo soy absolutamente partidario de que la muerte debería ser puesta sobre la mesa, debería ser asumida, debería ser hablada, aceptada, sin imponer ninguna creencia, ninguna cuestión de, podemos filosofar años sobre posibles más allá o no posibles más allá. El punto no es ese, el punto es hablemos, dialoguemos, el punto es aceptemos, no la evadamos, no la ninguneemos, porque ahí es donde le damos de comer a todos estos fantasmas. Esto de nada de se fue de viaje, como se le dice a veces a los chicos, muy cruelmente, si pudiéramos justamente hacer partícipes a los niños de que puedan entender que esto forma parte de la vida, se ahorrarían muchos posteriores traumas y muchos posteriores miedos. Eh, Estas analogías perversas que a veces uno hace de se fue a dormir, que ahora ya lo vamos a ir viendo. La muerte tenemos que aceptar que es parte natural de la vida y que envejecer y morir no necesariamente deben ser un proceso tenebroso y un proceso negativo. Nadie debería llegar a viejo, nosotros decimos siempre, nadie debería llegar decrépito, senil, ausente, sin sentido, sin propósito, como una persona sin valor, sin deseo, esto es fundamental, como sujeto no deseante, como indigno. La cuestión acá es resignificar. Todo este mes nosotros estuvimos tratando de resignificar el sentido de la muerte. Y no como algo justamente que debe evitarse a toda costa, como esto que veíamos con este filósofo, sino que algo que debe asumirse, como la vejez. La vejez debería ser, de alguna manera, planificada, y el morir, hasta el morir, debería ser planificado. De vuelta al tema de la elección, ¿cómo elijo vivir? ¿Cómo elijo envejecer? ¿Cómo elijo morir? Yo digo siempre que quien mal muere es porque mal vive. Entonces, quien de alguna manera dedicó su vida a evadirse de sí mismo, ya sea mediante distracciones que pueden ser todo tipo de adicciones, compulsiones, una de las cuales puede ser la adicción al sufrimiento, que es también una adicción. Evadirse hay 1.000 millones de maneras, no solamente las drogas, el alcohol, hay muchas. Está el suicidio silencioso, el ir matándose de a poquito, el ir dejarse morir, no ser feliz, no permitirse ser feliz, no creer que uno lo merezca, bueno, todas las formas que se nos puedan ocurrir. Eso nos va llevando a un mal envejecer, indigno envejecer y un indigno morir. Entonces, el punto es, corramos esta asociación macabra que tenemos en esta parte del mundo del envejecer igual a la decrepitud, igual a la enfermedad, igual a ser un viejo senil. De hecho, es muy interesante que entendamos que el porcentaje de gente, de viejos asociados a enfermedades mentales, es mucho más escaso de lo que nosotros pensamos. Es muy inferior, no recuerdo ahora el porcentaje exacto. Bueno, les aviso que se está por cortar la transmisión de Instagram. Yo, como siempre digo, voy a hacer un primer video y vamos a hacer un segundo, así que les ruego a todos quienes están conectados que vuelvan a conectarse. Yo ahora voy a
retomar la transmisión, pero bueno, esto por suerte me avisa cuando quedan unos segunditos, así que ahora se va a cortar y vuelvo a transmitir. Los de Facebook, ténganme paciencia que comparto la transmisión y vuelvo a conectar. Bien, ahí estamos. Ahí volvimos. Bueno, les decía, no me acuerdo en qué me quedé. Esto es inferior, aunque les parezca mentira, a un 20% y bastante menos, creo que era solo un 6%, los adultos mayores que desarrollan alguna patología mental, llámese Alzheimer, llámese algún tipo de ACV, bueno, etcétera, etcétera. Por eso resignifiquemos la forma de envejecer. Esto del arquetipo del viejo sabio y no del viejo ignorante, del viejo inservible, del viejo tonto, como decía Jung. Resignifiquemos en entenderlo como si fuéramos un vino añejo que con los años se va poniendo mejor. Resignifiquemos en entender que podemos eh, ir justamente modificando nuestros patrones neuronales, nuestros patrones mentales, en la medida en que podemos reprogramarnos nuestra manera de pensar, podemos ir manteniéndonos deseantes, manteniéndonos vivos, manteniéndonos con capacidad de elegir, con capacidad de vivir, que por ser viejos no estamos acabados, no estamos arruinados, no dejamos de desear, no dejamos de ser deseados, no dejamos de vivir, de soñar, de proyectar. Ale, como diría el Chavo del Ocho, eso, por lo que decía sobre la filosofía budista. María Luisa, ¿ya explicaste la ley del karma? Gracias. La nombré cuando hablábamos de taoísmo, hinduismo, eh, budismo también. Pero básicamente, María, la ley del karma lo que nos habla es de que todo lo que generamos vuelve, es la ley de causa y efecto, es decir, todo lo que yo doy vuelve, ya sea buenas acciones o malas acciones. Cuando hablamos de buenas acciones, hablamos de dharma, y cuando hablamos de acciones malas, hablamos de karma. Y si hablamos esto del ciclo permanente de reencarnaciones, que es en la medida en que uno siga teniendo materias pendientes por corregir, es inevitablemente de alguna manera víctima del karma, en el sentido de que va a seguir teniendo cuestiones a resolver. Cuando uno logra trascender esto, cuando uno logra, desde la óptica budista, desapegarse y no caer más, es decir, dejar de alguna manera de lo que ellos llaman el deseo, pero el deseo que yo entiendo por las cuestiones mundanas, el apego a las cosas materiales, ahí uno se libra de la acción del karma y deja de lado el permanente ciclo de reencarnaciones. Ale, Jesús fue un maestro espiritual, no el creador de una religión. Sí, señor. Sí, señor. Y esa es una de las partes que el catolicismo no reconoció hasta ahora. María Luisa, ¿por qué ninguna religión acepta el suicidio o la eutanasia? Son dos cosas distintas. Cuando yo entiendo el suicidio, porque de alguna manera se evade. La eutanasia yo la interpreto como un digno morir. Por eso yo hago una diferencia. Eh, y también ahí es un tema delicado.
Eh, Porque una cosa también es cuando de alguna manera hay circunstancias que nos han atravesado, eh, y otra es cuando uno se dejó. Entonces ahí es toda una cuestión, pero esto es mi parecer. Yo soy partícipe de la idea que cada uno debe elegir y se le debe respetar su propio camino, su propia elección, y no uno imponer lo que a uno le parece, o que uno pueda imponer esto de, bueno, si te pasaste toda una vida negándote, nadie puede venir a imponer el despertar. Eh, pero bueno, sí, ninguna religión María lo va a aceptar porque justamente va en contra de la vida. Ale, por eso creo en la espiritualidad y no en la religiosidad. Sí, 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 sí. No son, en ese sentido no son compatibles. Para mí las religiones se basan fundamentalmente en el miedo, la espiritualidad en la libertad. Sí, a ver, en su momento esto fue funcional. Cuando hablábamos en un contexto de hace 2000 años, de donde era un viva la pepa, era funcional imponer un poco de esto de, bueno, tengan miedo a un infierno, a un castigo, porque si no es un viva la joda. Pero esto ha quedado descontextualizado. Hoy no es aplicable esto. Hoy la idea sería, lo que yo me propongo transmitir es que cada uno pueda entender su verdad, su camino, su crecimiento, su trabajo, y a partir de ahí sí temer a su propia negación, a su propio infierno, no un infierno externo, que ese sí, desde mi pensamiento no existe. Por eso es, cada uno se crea su propio cielo y su propio infierno, y en esto también coincido con el budismo. No es algo que está más allá, es algo que está acá. Y tiene que ver con esto que marcás de la libertad. El peor infierno es la prisión. Y uno puede ser libre hasta de elegir ser esclavo. Acuérdense de la alegoría de la caverna, si no. Estela, gracias. No, bueno, gracias a vos. Ya que lo traes a la mesa, me encantó Vikingos. Bueno, no la vi Vikingos, por ahí tendría que verla. Bueno, gracias a los que me dicen que salgo bien. Beatriz, me puse audífonos. Bueno, por ahí si se escucha un poco bajito voy a subir un poco el volumen, a ver si me escuchas un poco mejor ahí. Nos deberían educar emocionalmente para la muerte, María Fernanda, totalmente de acuerdo. Esto que decíamos, eh, poder esto, aceptar, asumir, eh, educar, planificar, resignificar. Yo no digo que pasemos ingenuamente a festejarla, a decir, nadie se imagina mirándose al espejo, peinando canas, dice, che, qué feliz que estoy de ir envejeciendo y de ser consciente de que me voy a morir. No, no seamos ilusos, pero, en la medida en que uno pueda ir entendiendo que así como va perdiendo cosas, va ganando otras, esto se va compensando. En la medida en que uno pueda ir, cuando mira para atrás, entender todo lo ganado, todo lo dejado, todo lo madurado, no sé si hay tantas ganas de decir cómo me gustaría volver a... porque eso no lo quita nadie. Ni hablar si creemos en una continuidad, una transformación. Y en esto la ciencia no es contraria a la religión ni a la espiritualidad.
porque la ciencia misma, la física, nos reconoce que nada se pierde, todo se transforma. Entonces, de ese lugar podemos hasta, eh, esto es hasta compatible. ¿En qué? ¿En cómo? Nadie lo sabe, pero de alguna manera se transforma. Bien, quiero ver si no me estoy olvidando de nadie. Alejandra, mi nieta, tiene 5 años. Ella dice que cuando morís vas al cosmos y después volvés. Bueno, una fenómena que venga tu nieta a ver estas charlas, te lo pido por favor, porque la tiene mucho más clara que todos nosotros. Eh, Occidente niega la muerte, es una sociedad muy hedonista, totalmente, María, totalmente. En eso, ese es el tema y lo que decía Heidegger. Nos hemos vuelto tan enfocados al placer y tan mirando para afuera que nos hemos llenado de cosas. Y hay otro psicólogo que también nos decía muy interesantemente esto de, hay dos orientaciones, nos vamos hacia el tener o hacia el ser. Y si nos vamos hacia el tener, es esto, nos quedamos en que termino siendo mis posesiones, mis cosas, mi casa, mis títulos, mis propiedades. Y en la medida en que me identifico con eso, no soy más que eso. Y ni hablar si lo pierdo. Por eso también el terror del envejecer, porque quien se identificó con su título, arquitecto, abogado, bla, 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 eminencia, cuando se jubila, se muere. Quien perdió su estatus, CEO de, director de, presidente de, se muere. Quien perdió su fortuna, se muere. Entonces, si todo queda acotado a eso, muere. Por eso, esas tremendas crisis, encontramos la crisis de la mediana edad, porque nos empezamos a dar cuenta que entramos en el segundo tiempo y de que ya queda menos por vivir que lo vivido. Entonces, si ahí no hay suficientemente construido, empieza la decadencia. Y entonces me empiezo a llenar de, bueno, tratamientos para tratar de quedarme fijado a la juventud, adolescencias llevadas hacia el infinito, 50 años y gente que sigue considerando ser adolescente, todo tipo de operaciones para seguir viéndome joven, por ahí parejas, no sé, gente que se junta con parejas mucho más jóvenes, como si eso les también a nivel vampírico uno pudiera absorber desde ahí la eterna juventud, etcétera, etcétera. O nos orientamos al ser, asumir quién soy desde otro lugar, desde esto de puedo ser yo mismo, puedo trabajar en un, construirme en un ser que sea algo más que lo material. Ese es el punto. Tatiana, es decir, que la vida es algo que debemos aprender a convivir con ciertos miedos que no sean más miedos y después aceptar la muerte como algo natural sin dolor. Yo creo mientras estemos en este cuerpo va a haber dolor y miedo porque somos seres con sentimientos. La cuestión es cómo aceptar. Creo que cuando uno está enfermo acepta más a la muerte que cuando uno está bien. Se mueren y los que están a su alrededor no lo aceptan. Sí. Eh, ¿Cómo aceptar? Bueno, esto. La enfermedad también está tenida de lo maligno. De hecho, la sociedad actual nos manda este mensajito de no te enfermes, sé productivo, seguí adelante, pasá por arriba del dolor. Esto de vivimos anestesiados, como esta cosa de la felicidad pintada en la cara. Tenés que estar todo el tiempo con cara de revista Caras, valga la redundancia, y no es la idea hacerle chivos, todo lo contrario. Esto de la pantomima permanente, vender todo el tiempo la familia perfecta, la pareja perfecta, la felicidad forzada.
No te permitas estar triste, no te permitas estar mal, no te permitas el duelo, no te permitas el proceso, porque el duelo, el proceso es laburar en uno. Y por supuesto que es doloroso. Crecer es doloroso. Crecer implica ver cosas que a uno no le gustan. Hacerse cargo de sombras. Hacerse cargo de cosas que uno por ahí no quiere ver. Que no está por ahí con ganas de asumir. Porque implican cosas que son desagradables, cosas que son odiosas, cosas que vemos en los demás y nos ponen la piel de gallina y las tenemos en nosotros. Por eso el espejo, por eso el trabajo con la sombra, por eso la integración de estos versus. Aquello que vemos en el otro y detestamos, más detestamos, es porque más lo tenemos y más lo tenemos que trabajar. Enrique, un vikingo debía morir en combate para llegar al Valhalla, sí, eran concientizados así de niños, pues el dios Thor los estaba esperando, por suicidio o decrépito no accedía, presuntamente por cobardía. Sí, desde la mitología, exacto, esto es así. María Fernanda, en Occidente tenemos que resignificar porque en Oriente se valora muchísimo a los viejos. Exactamente, está más concientizado este arquetipo del viejo sabio, el viejo al que se debe venerar, se debe respetar, del que se debe aprender, y no esta cosa de sos viejo, no servís para nada, fuiste, sos descartado. Es algo a lo que no quiero llegar, en lo que no me quiero reflejar. Ese es el tema. Pero si no me quiero reflejar en eso, mejor que me ponga a laburar para no llegar a este arquetipo de viejo hecho pelota. Isabel, ese estadio de que con los años nos sentimos con ganas de vivir como un ser más joven no es bien visto por gran parte de la sociedad actual. Y no, porque manda esto del ser joven a cualquier costo. Esto de vivir rápido o morir joven. Eso es lo que prima. Y donde aparezca un viejo que va en contra o que no responde a este modelo, y sí, no está bien visto. ¿Qué pasaría si encontramos un viejo que, no sé, a los 80 lo vemos deseante, deseado, sexuado, lúcido, eh, útil, empoderado? No sé si hasta no nos da miedo. Ale, pero qué bueno es tener el valor de aprender a conocernos y enfrentar toda la mugre interna que debemos limpiar para empezar a sanar. Sí, ese es el laburito. Pero bueno, es más fácil lo otro. Yo siempre me acuerdo, hay un meme muy conocido que hay como dos filas. Y una que es mentiras, mentiras cómodas o algo así, o mentiras fáciles o mentiras mágicas, no me acuerdo, pero esa es la idea, y otra que es verdades incómodas. Bueno, en la de las mentiras hay una cola interminable, en la otra hay dos personas. Ese es el punto. Bueno, ¿qué es la muerte? La muerte ha venido haciéndose, la humanidad, perdón, ha venido haciéndose esa pregunta desde el principio. Y a pesar del interés, sigue siendo cierto que a muchos de nosotros nos es muy difícil hablar de la muerte, principalmente por dos motivos. Uno es psicológico y cultural, que es un tema tabú. Tenemos la sensación, quizás inconsciente, de que cualquier toma de contacto con la muerte nos conecta con nuestra propia muerte. Es entender que a mí también me va a pasar tarde o temprano. La segunda razón de discutir, de hablar sobre la muerte, es más complicada y se relaciona con el lenguaje. Freud decía, y de acá viene el gran cuco,
es que la muerte no es simbolizable. ¿Qué quiere decir esto? Que al no poder conocerla, al no poder acceder a ella, al no poder hablar con alguien que haya ido y vuelto y le podamos preguntar, che, ¿cómo es? ¿Qué hay? Justamente a partir de ahí es que recurrimos a eufemismos, a compararla con cosas más agradables de nuestra experiencia, cosas que no son familiares. Acá viene, y por ahí está la analogía más común, la comparación entre la muerte y el sueño. Morir, nos decimos, es como ir a dormir. Esta figura del lenguaje es muy común, así como en la literatura de muchas culturas y en distintas épocas. Incluso era corriente en la Grecia clásica, cuando hablábamos al principio de la mitología. Acuérdense, Hipnos como la hermana de Tánatos. En la Ilíada, por ejemplo, Homero llama al sueño hermano de la muerte y Platón, en un diálogo en una de sus obras, que se llama La Apología, dice en boca de Sócrates, que era su maestro, que acababa de ser sentenciado a muerte por un jurado en Atenas, si la muerte es solo dormirse en sueños, perdón, si la muerte es solo dormirse sin sueños, debe ser un maravilloso premio. La misma analogía, si esto lo buscamos, tiene nuestro lenguaje contemporáneo. Pensemos en la frase hacer dormir, como se dice con los animales. Cuando se lleva un perro, un gato al veterinario para que lo haga dormir, es decir, que lo mate, nos referimos a algo muy distinto a cuando decimos lo mismo a un anestesiólogo con respecto a un familiar. Otros van a usar una analogía diferente, pero relacionada. El morir, nos van a decir, es como olvidar. Al morir, supuestamente se olvidan todas las aflicciones, se borran todos los recuerdos dolorosos. Pero, si esto lo pensamos, vamos a encontrar que las dos analogías, por más antiguas y extendidas que estén, la del sueño y la del olvido, son totalmente inadecuadas para darnos paz y alivio, porque son formas distintas de hacer la misma afirmación. Aunque esto lo digamos de una manera más aceptable, en ambas está implícita la idea de que la muerte es la aniquilación para siempre de la experiencia consciente. Entonces, la muerte no tiene ninguno de los rasgos agradables del sueño ni del olvido. Dormir es una experiencia positiva y agradable porque va seguida del despertar. Una noche de sueño profundo nos va a permitir que esas horas sean reparadoras y sean más agradables y productivas, sean sanadoras. Sin la condición del despertar, no existen los beneficios del dormir, del sueño. Lo mismo pasa. La aniquilación de toda experiencia consciente no implica solo la desaparición de los recuerdos tristes o feos, sino también de los agradables, de los alegres, de los felices. Entonces, ninguna analogía nos va a dar realmente alivio o esperanza frente a la muerte. Eh, Enrique, mucha integración emocional para poder sanar. Sí, esa es la clave, Enrique. María, los espiritistas, línea Allan Kardec, dicen que todas las noches morimos porque nadie sabe si despertará. Sí, eso tiene que ver mucho con lo espiritual, pero justamente lo que acabo de decir, una cosa es, por lo menos en esta vida, el sueño y otra es la muerte. Ahora, podemos sí entender la muerte como un sueño entre vidas. Ale, la muerte fue, es y seguirá siendo el gran misterio que ni Patrick Shane, el mentalista, podrá descubrir. Sí, por supuesto. Y hablando, ya que estamos de la espiritualidad, hay otro punto de vista, que es este, lo espiritual, que va a rechazar la noción
de que la muerte sea la aniquilación de la conciencia, esto que decía hace un ratito. Según lo espiritual, desde lo más antiguo, algún aspecto del ser humano sobrevive cuando el cuerpo físico deja de funcionar y de alguna manera acaba por desintegrarse en este plano material. Esto que ha recibido distintos nombres como psique, de hecho, bueno, acuérdense que psicología originalmente viene de psique y logos, que es psique alma y logos tratados, ¿sí? Tratados sobre el alma. Por eso la aspiración mía y de este enfoque es un regreso, una integración, un retorno a esa psicología originaria, la psicología que se hacía este tipo de preguntas y no estaba alejada de la filosofía. Bueno, esto lo podemos llamar, como yo decía recién, psique, alma, mente, espíritu, ser, conciencia. Con uno u otro nombre, la noción del paso a esa otra esfera de existencia es una de las creencias más venerables y más arraigadas en el ser humano. De hecho, en Turquía existe un cementerio que fue utilizado por los hombres del Neandertal hace 100.000 años y sus restos fosilizados permitieron a los arqueólogos descubrir que esos hombres primitivos enterraban a sus muertos en féretros de flores, lo que nos marca que de alguna manera consideraban a la muerte como ocasión de celebración, esto que estábamos hablando, la resignificación, y estamos hablando de hace 100.000 años, como transición del muerto de este mundo a otro. Las tumbas de hombres primitivos que encontramos en todo el mundo sirven de evidencia de la creencia en la supervivencia de la muerte corporal. En síntesis, nos enfrentamos con dos respuestas opuestas a esta gran pregunta sobre la naturaleza de la muerte. Ambas originadas en tiempos antiguos y ambas ampliamente sostenidas hoy en día. Una nos va a decir que la muerte es la aniquilación de la conciencia, que esto es donde se para hoy la ciencia ortodoxa, y otra vertiente nos va a asegurar que es el paso del alma o la mente o la conciencia a otra dimensión de la realidad. Que por ahí esto compatibiliza más con lo que hoy sería la física cuántica. Y acá es interesante traer las experiencias cercanas a la muerte. Y acá hay un autor que se llama Raymond Moody, que fue quien escribió un libro que se los recomiendo, que se llama La vida después de la vida, donde contradice a Freud en este sentido de la no simbolización. Yo les decía esto de nadie fue y vino, pero ¿qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, en este tipo de experiencias, este autor nos va a decir que detecta, él narró, encontró varios aspectos en común. Primero, la inefabilidad, que esto sería la incapacidad de expresar la experiencia con palabras, es decir, esto que también marcábamos antes, desde el lenguaje no podemos describir lo sucedido, queda corto, queda insuficiente, por eso se recurre al mito, a la alegoría, por eso también la psicología se apoyó en lo que es lo mitológico. Oír las noticias a su alrededor, esto es muy común en este tipo de experiencias, se puede percibir absolutamente todo, la sensación de paz y quietud, el ruido, sensaciones auditivas que pueden ser agradables o desagradables, como zumbidos o música, el famoso túnel oscuro, verse fuera del cuerpo y ver absolutamente todo lo que está sucediendo, el encuentro con otros,
La presencia de un ser luminoso, una especie de guía, que puede ser algún familiar, conocido o no, que es quien sirve de una especie de portero o justamente de guía para hacer el paso. La revisión de toda la vida, la sensación de una cierta frontera o límite, y esto puede manifestarse como agua, como niebla, como una puerta, como una línea, como una cerca, como un algo que nos está dividiendo un mundo del otro. El regreso, las personas que atravesaron estas experiencias y regresan. El silencio sobre el tema por el temor a ser catalogados de locos y el efecto sobre la vida. Es decir, esto no queda indiferente, provoca un cambio en la actitud frente a la vida de esa persona. Y acá hay también, él nos va a plantear la corroboración de estos hechos, es decir, va a decir que en muchos casos se encontró que la respuesta a esta corroboración es afirmativa, en el sentido de que la descripción de los acontecimientos vistos fuera del cuerpo es comprobable. Es decir, de qué manera se puede explicar que la persona pueda narrar con lujo de detalles lo que decían los familiares, los médicos, lo que había en la habitación, lo que sucedía, con narrar con perfecto detalle cada cosa, dónde estaba puesta, eh, todos los diálogos, todo lo que fue sucediendo. Esto no tiene explicación. Y a pesar de eso se sigue negando el tema. Eh, el procedimiento utilizado por los médicos en los intentos de reanimación, eh, obviamente cuando esto tuvo lugar, cuando los doctores sabían que el paciente estaba clínicamente muerto. Bueno, creer o reventar. Leonela, la deconstrucción de la realidad puede anular de algún modo a la muerte. Nietzsche lo describía algo así como un desierto. Bueno, es muy interesante, muy profundo esto, Leonela. Eh, el sentido justamente es deconstruirnos para volvernos a construir, para volvernos a deconstruir y volvernos a construirnos. Y esto en un permanente ciclo de deconstrucción y construcción. Eh, y de algún modo yo creo que anula, no sé si lo anula, pero sí lo suaviza, sí lo tranquiliza. Yo creo que, como decía antes, no creo que se vaya del todo. Todos vamos a seguir teniendo ese poquito, y creo que hasta es saludable, porque desde un lado de hacernos los superados, ya como que nos vamos a la otra punta. Y creo que eso es saludable conservar, porque nos vuelve humildes, esto de humildes ante lo que no conocemos, ante el misterio de la vida, ante lo grandioso, como decía esta chiquita de 5 años, nos vamos al cosmos y el cosmos es tan descomunalmente grande que nadie puede decir, no, está todo bien, me voy con Dios, porque sé que me voy a ir a no sé dónde. Y describirlo como un desierto, sí, un desierto infinito quizás. Y esto, el cosmos, pareciera ser como un desierto vacío, pero que no está vacío. Viviana, buenas noches. Espero que suban el video. Tengo problemas con internet. Sí, Viviana, quédate tranquila. Queda en Instagram y queda en Facebook. Fue muy interesante lo que pude escuchar. Gracias. Bueno, gracias a vos. María Luisa, muchas gracias por compartir. Bueno, vamos a hacer unos últimos paralelos porque tampoco quiero que esto se haga eterno. Hay algunos paralelos interesantes en cuanto a la Biblia, en cuanto a Platón y en cuanto al libro tibetano de los muertos. En cuanto a la Biblia, volviendo un poco a lo religioso, bueno, sabemos, la Biblia es el libro por excelencia más leído, más comentado,
por lo menos en esta partecita del mundo, porque la religión cristiana no es la más, la de mayores adeptos. Esto se lo puede atribuir, en todo caso, las religiones orientales. Pero por lo menos en esta partecita es la que más conocemos, los que fuimos por ahí criados con la doctrina católica. Eh, y sin embargo, lo curioso es que encontramos muy pocas referencias en la Biblia sobre la vida posterior a la muerte, especialmente en el Antiguo Testamento. Hay dos pasajes que yo pude rescatar que hablan inequívocamente de la vida posterior a la muerte. Uno está en Isaías 26:19, que dice: revivirán los muertos, junto con los cadáveres se levantarán, despertarán y cantarán los que vivieron en el polvo, y la tierra arrojará a los muertos. Hay otro que está en Daniel 12:2: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para la vida eterna, algunos para la vergüenza y el desprecio eternos. Lo que quiero rescatar de estos dos párrafos es que en ambos, fíjense cómo se sugiere la resurrección del cuerpo físico y que la muerte física es comparada al sueño, esto que hablábamos antes. Sin embargo, lo más interesante que rescato está en los escritos del apóstol San Pablo. Este hombre era un perseguidor del cristianismo, como muchos, hasta la famosa visión y conversión que tiene en el camino de Damasco. Ese episodio tiene alguna semejanza con el encuentro con el ser luminoso que les comentaba, que está en el libro de Raymond Moody, La vida después de la vida, que él relata en la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Bueno, en ese encuentro con el ser luminoso, eh, este ser está dotado de personalidad, aunque no se lo ve de forma física. De él emana una voz que hace preguntas y da instrucciones. Cuando San Pablo se lo trata de contar a otros, esto de también el silencio sobre el tema por el temor a ser juzgado, se burlan de él, lo consideran loco. Y sin embargo, la visión cambia el curso de su vida. Esto también que decía antes, el efecto sobre la vida. Desde entonces se convierte en el primer promotor del cristianismo como forma de vida que mostraba o difundía el amor hacia los demás. Es interesante acá, en este breve esbozo que hace San Pablo, de la naturaleza del cuerpo espiritual, justamente esta coincidencia con los relatos de quienes se han visto por fuera de sus cuerpos. Además, San Pablo dice, por ejemplo, que mientras el cuerpo físico es débil y feo, el espiritual es fuerte y luminoso. Esto también de mucha gente que encontramos en relatos de experiencias cercanas a la muerte, de que por ahí, con el cuerpo espiritual, mientras el cuerpo espiritual estaba completo, en el físico se podía ver mutilado, eh, o que el cuerpo espiritual no parecía tener una edad particular, es decir, no había la limitación del tiempo. En cuanto a Platón, bueno, los escritos de Platón sí, ahí sí, están plagados de descripciones con el tema de la muerte. Por ejemplo, Platón va a definir la muerte como la separación de la parte incorpórea de una persona viva, el alma, de la parte física, el cuerpo. Recuerden que él hacía esta división cuerpo-alma. Es más, la parte incorpórea está sometida para él a menos limitaciones que la física, por cuanto al irnos a ese mundo de las ideas, nos acercamos y vemos a la verdad cara a cara, que para él esto era la idea, eh, digamos, la aspiración máxima del ser.
Y desde este lugar Platón va a decir que el tiempo no es un elemento en la esfera que existe más allá del mundo sensible y físico. Esas esferas son eternas y tiene una frase notoria, notable, con la cual él va a decir que el tiempo no es sino el reflejo móvil e irreal de la eternidad. Habla en varios pasajes de que el alma separada del cuerpo puede encontrarse y conversar con los espíritus de otros. Esto también, acuérdense, los pasos, la descripción que daba antes con las experiencias cercanas a la muerte, ser guiada en la transición de la vida física a la otra esfera por espíritus guardianes. Va a mencionar también que en el momento de la muerte se puede encontrar una barca, acuérdense la mitología, esto de Caronte, que lleva a la otra orilla de la existencia. En Fedón va a decir que el cuerpo es la prisión del alma y que en consecuencia la muerte es como un escape o liberación de esa prisión. Para él es el nacimiento lo que va a constituir el sueño y el olvido, porque el alma al nacer en un cuerpo pasa de un estado de gran conciencia, de esa verdad sublime, a otro mucho menos consciente, y nos olvidamos de las verdades que sabíamos en ese estado anterior, que era externo a un cuerpo. Por lo tanto, la muerte es despertar y recordar. Esto es muy interesante porque es ir haciéndonos conscientes de quiénes fuimos y quiénes somos. Poner de manifiesto que el alma fue separada del cuerpo en la muerte y que puede pensar y razonar con mayor claridad que antes y reconocer las cosas en su verdadera naturaleza cuando muere. Al morir se enfrenta a un juicio en el que un ser divino muestra ante el alma todas las cosas, las buenas y las malas. Acá también la analogía con las distintas religiones que hemos hecho en vida. Y finalmente nos viene a recordar Platón la función de los mitos, las analogías, otras formas indirectas que nos sirven para justamente revelar el carácter verdadero, lo que está más allá de lo físico, de esta esfera física. Estela, muchas gracias, excelente explicación. No, por favor, ¿qué días hacer las charlas? Los lunes 19 horas, muy interesantes. Sí, todos los lunes 19 horas estamos con estas charlas. Bueno, y vamos a llegar al libro tibetano de los muertos, que también aporta una visión muy, muy interesante. Este es un libro notable porque es una compilación de las enseñanzas de sabios de muchos siglos del Tíbet prehistórico, que pasó de una a otra de las primeras generaciones por tradición oral. Fue escrito en el siglo 8 a.C., para que se den una idea, y los sabios que lo escribieron veían la muerte como una habilidad, algo que podía hacerse con arte o de manera inconveniente. Fíjense este planteo. Con arte o de manera inconveniente. Esto que venimos hablando. ¿Cómo elegimos morir? Que sea una elección y no una nefasta consecuencia de mi escape de la vida. Morir con arte. Me encantó esta frase. Entonces, si ellos decían que si uno tenía los conocimientos requeridos, lo podía hacer correctamente. Entonces, este libro era leído como parte de un rito funerario, como una preparación, como un manual para la persona que se estaba muriendo o cuando le llegaban los últimos momentos. Entonces se pensaba que servía para dos funciones. En primer lugar, para ayudar a la persona, es decir, a los que seguían viviendo, a tener pensamientos positivos y a no retener al muerto con su angustia, con su amor apegado, con su preocupación emocional,
de forma que el muerto pudiera entrar en los planos posteriores con una estructura mental adecuada y liberado de todas las preocupaciones corporales. Insisto, hablamos de siglo VIII a.C. y tenían en claro esto. Y hoy, sociedad occidental, estamos frente a la muerte como paraditos, como algo que es absolutamente nefasto. Está bien, yo entiendo que para esto hace falta una creencia, pero no me voy a esa aspiración tan grande. Pero fíjense que acá sentaba las bases como una especie de guía de preparémonos frente a la muerte. Y esto me parece que tiene que ser el lenguaje, el aprendizaje, perdón, que tenemos que entender. ¿Dónde quedó esto que ha sido tan olvidado, tan ninguneado? Bueno, para conseguir esos fines, el libro daba una muy detallada explicación de los diferentes estadios que atravesaba el alma después de la muerte física. Nos decía que la mente o el alma de la persona muerta abandonaba el cuerpo. Poco tiempo después el alma se desvanece y se encuentra en un vacío, no en un vacío físico, sino uno sometido a sus propios límites y en el que existe la conciencia. Podía oír ruidos, sonidos alarmantes, que describía como rugidos, estruendos, ruidos silbantes, como los del viento, y generalmente el muerto ve que él y lo que le rodea está envuelto en una luz nublinosa y gris. Fíjense aparte el paralelismo con las experiencias cercanas a la muerte. Esta persona se sorprende de verse a sí misma fuera del cuerpo físico, de vuelta. Ve y oye a sus parientes y amigos lamentándose sobre su cuerpo y preparando el funeral, de vuelta. Y cuando intenta comunicarse con ellos, no lo escuchan ni lo ven. Todavía no entiende que está muerto y se encuentra confuso. Entre paréntesis también, acuérdense de Los Otros, esta película, o Sexto Sentido. Se siente pesaroso, triste, deprimido en ese estado. Durante un tiempo permanece cerca de los lugares que le fueron familiares durante su vida física. No entiende todavía si está muerto o no. eh, y cuando entiende que finalmente lo está, no sabe a dónde va a ir o lo que va a hacer. Se da cuenta que todavía está en un cuerpo que ellos llaman el cuerpo brillante, que no parece estar compuesto de sustancia, eh, una sustancia material, digamos, puede atravesar de hecho las piedras, las paredes, las montañas sin resistencia, el viaje es instantáneo, donde lo piensa y automáticamente, y en esto acuérdense de Más allá de los sueños, otra película que recomiendo, piensa y automáticamente se manifiesta. Cuando quiere ir a algún lugar, llega en el momento. Su pensamiento, su percepción no están limitados, su mente es muy lúcida, sus sentidos parecen más perfectos, cercanos a lo divino. Lo que decíamos también antes, si en la vida física fue ciego, mudo, lisiado, se sorprende que que en este cuerpo brillante tiene todos los sentidos y que todas las facultades fueron restauradas o intensificadas. Enrique, vivir cada día como si fuera el último, tuvimos la suerte de despertar. Sí, señor. Esa es la actitud. Hay que honrar y vivir la vida, pase lo que pase. De última, las buenas y malas noticias no tienen ni fecha ni horario. Totalmente.
Uno, sin embargo, puede tener conciencia de muerte. Se dice que 6 meses antes uno de alguna manera puede ir teniendo conciencia de muerte, pero para esto hay que ir siendo cada vez más consciente para saber cómo y de qué manera. Los hijos del ayer, caso real de una mujer que se reencuentra con sus hijos, bueno, perfecto. Claro, caso de reencarnación, bien. De hecho, también acá este libro nos va a decir que podemos reencontrarnos con nuestros seres con el mismo tipo de cuerpo y con uno de luz pura y transparente. De vuelta otro paralelismo con las experiencias cercanas. También va a describir los sentimientos de inmensa paz, otra vez, otro paralelismo, así como una especie de espejo en el que se refleja toda su vida, los actos buenos y malos. Fíjense, espejo, balanza, día del juicio, como lo queramos llamar, revisión. Esto de la revisión, pero sin el condimento del juicio, es decir, revisarme, verme, conocerme. ¿Pero para qué? No para ser castigado o juzgado, para no repetir, esa tiene que ser la cuestión, para cesar el ciclo interminable de reencarnaciones, para no volver a llevarme materias, deudas pendientes, para sanar, para corregir, para transformar. Acá nos va a decir para que nosotros podamos y quienes nos juzgan puedan ver el reflejo de nuestra vida, los actos buenos y no tan buenos. Y ahí, según este libro, no cabe la mala interpretación o la mentira sobre la propia vida, es imposible. Pero en este sentido, insisto, yo creo que la interpretación que tenemos que hacer acá es: conócete a ti mismo, conocerás el mundo. Es no mentirse a uno mismo. Bien. Hasta aquí lo que yo puedo aportarles con distintas miradas que hemos recorrido sobre este fascinante tema que va a seguir siendo el gran misterio. Si hay más dudas, preguntas, bienvenidas. Les quiero aprovechar para contarles que ligado a estos temas, estamos haciendo formaciones y capacitaciones en tanatología, y esto apunta justamente a ir pensando, psicoeducando, previniendo, planificando una muerte digna, una aceptación de la muerte, sin imposición de ningún dogma ni de ninguna creencia, solamente hablar sobre el tema. Por otro lado, ofrecemos psicología hermética, psicología junguiana, psicología transpersonal, meditación y mindfulness, taller sobre interpretación y trabajo con los sueños. No me quiero olvidar de las sesiones con un enfoque puesto en lo que es esto, el autoconocimiento, una mirada biopsicosocial, sistémica y espiritual, los aportes de las constelaciones familiares, la bioneuroemoción. Bueno, no me quiero olvidar, para quienes quieran seguirnos, estamos todos los lunes brindando este tipo de charlas a las 19 horas, siempre gratuitas. Contención para quien lo necesite, contención gratuita también, con la excusa o no de la cuarentena, para quien la esté pasando mal. Estamos todos los sábados de 11 a 12 en la radio, en Punto Cero, vía streaming, hablando sobre este tipo de temáticas. Como decía, otro enfoque muy interesante que estamos planteando sobre la muerte es el transhumanismo, que es una realidad que suena a ciencia ficción, pero ya que hablábamos de estas distracciones o evasiones que el hombre hace, estamos en un punto cúlmine de la evolución. Nietzsche decía que el hombre
será superhombre o se vendrá la hecatombe del hombre. Y fue muy malinterpretado este señor, porque cuando él combatía y decía que Dios ha muerto, se refería justamente al Dios cristiano, en el sentido del Dios castigador, del Dios juzgador de la Iglesia romana. Él decía que él creería en un hombre que supiese bailar, refiriéndose a toda esta cuestión creativa, lúdica, artística, y que el superhombre, que bueno, después también en forma nefasta eh, el nazismo tomó como quiso, interpretó de esto cualquier cosa. El superhombre es el superhombre espiritual. Pero hoy que está tan rebrotando estas algunas ideologías de extrema derecha, el transhumanismo nos propone justamente, a mi criterio, un nazismo encubierto en esto de que nos vamos a volver seres absolutamente tecnológicos, tecnificados, deshumanizados. Esta idea fantasiosa de poder volvernos inmortales a través de trasplantar nuestra conciencia en una computadora y que esa conciencia pueda tomar un avatar mecánico, una especie de envase tecnológico y que de esa manera pueda ser inmortal. A esto súmenle la posibilidad de definir de antemano que un niño que pueda llegar a venir defectuoso por su genética pueda ser directamente eliminado, borrado, que no nazca. Con lo cual yo me pregunto esto, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia un humanismo o hacia un tecno, o hacia una cuestión meramente materialista, tecnológica? Bueno, eso es lo que nos trae el transhumanismo y no es ciencia ficción, esto está pasando. Ya se está hablando de implantes neuronales que nos permitan desarrollar potencialidades como si fuéramos superhéroes. Eh, que el tema acá es dónde está el límite, porque la cuestión es, mientras esto se desarrolle con un trabajo interno propio, me parece absolutamente loable y válido. Buscar atajos, buscar volvernos robóticos, buscar volvernos artificiales, me parece que no es el camino y que ahí que la estamos pifiando en serio. María Luisa, 2001, Odisea del Espacio, sí, entre muchas otras. Hay muchas series de ciencia ficción que ya no son tan ciencia ficción. Enrique, muchas gracias por el tiempo. Estela, ¿cómo hacer para terapia? Necesito, no estoy pasándolo bien y quiero hacer terapia. Alejandro, comunícate con nosotros, Estela, vía Facebook, por mensajito o vía celular al 11 3209 6198. 11 3209 6198. Nada, hablas con nosotros y ahí vemos cómo podemos combinar. Bueno, no me queda más que, como siempre, agradecerles, pedirles que nos sigan a través de las redes, Facebook, Instagram, Twitter, como La Llave Psi, vía mail, layavepsi@gmail.com, que visiten la página www.layavepsi.com. Ahí van a encontrar también todas las charlas, todos los cursos, nada, todo lo que brindamos, lo que hacemos. Graciela, gracias a vos, muchas gracias a ustedes. Y bueno, como siempre, invitarlos a seguir participando, proponiendo, debatiendo, cuestionando, deseando, que esa es la idea de estos encuentros. Les vuelvo a agradecer muchísimo por esta intensa participación que a mí me encanta, me nutre, me motiva, esa es la idea. Esto, bueno, como les decía, queda grabado tanto en Instagram como en Facebook, así que
Quien lo quiera volver a escuchar, a repetir, a difundir, bienvenido sea. Y será hasta el próximo encuentro, el lunes que viene, en este mismo horario. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.